Bueno, lo presentamos acá con Paula. Sí. Nahuel Sosa nos Nahuel acompaña. Sosa, sociólogo, bienvenido a Feedback. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo planteamos en la apertura del programa, seguro lo escuchaste, al Pepe Mujica, principalmente una persona que fue torturada, maltratada, y dijo, muchachos, y le habló a las futuras generaciones, no, el odio estupidiza. Bueno, y ahora vamos a la tecnología. Justo el Pepe no era usuario de las redes sociales, solamente tenía su página en internet. Pero las redes sociales en el mundo, de alguna manera, ¿no están estupidizando a la gente? Sí, yo creo que ahí hay una discusión que es qué pasó con la medida que la humanidad fue incorporando nuevas tecnologías, ¿no? Estamos en un momento de la humanidad donde se producen la mayor cantidad de bienes, sean materiales y simbólicos, y sin embargo en el momento de la historia que menos se utiliza mano de obra, ¿sí? Mano de obra humana, ¿sí? Está claro que hubo un proceso, muchos hablan de que estamos en la etapa del tecnoceno. Antes hablaba del antropoceno. ¿Qué quería decir el antropoceno? Quería decir que el centro estaba en el hombre, ¿no? En la Edad Media se hablaba, por ejemplo, del teocentrismo, porque el centro giraba en torno a Dios, ¿no? Entonces cualquier explicación para la vida cotidiana tenía algún tipo de base celestial o algún tipo de legitimación divina. Luego con la modernidad las explicaciones pasan a ser más racionales, el contractualismo, el empirismo, y muchos hablan de que hoy estamos en alguna manera en un tecnocentrismo, ¿no? Donde son las tecnologías las que terminan digitando. En ese sentido, la idea de estupidizar o no, la alienación no es nueva, cualquier proceso puede ser alienante. La pregunta es por qué puede alienar o no la tecnología, ¿no? Y en gran parte de que uno puede pensar de por qué a veces las tecnologías pueden alienar es por algo que se llama, es una saturación de información, ¿sí? Una sobreinformación, y en esa sobreinformación que a priori parece coherente, en realidad no existe la coherencia. Entonces lo que no se fomenta es una forma de procesar críticamente eso que yo estoy consumiendo, ¿sí? Entonces llega una información, la información deja de valer en tanto información, pierde su esencia y pasa a ser una mercancía. Cuando la información se convierte en mercancía, Bueno, vamos y vale más por tiraste eso, lo que mucho se va contenido. haciendo es... Está muy bueno, está muy bueno. Bueno. ¿Viste? Tira mucho contenido. Vamos masticando Dale. el contenido. Sobreinformación. Sobreinformación. Y falta, ¿no es cierto, Paula?, de procesamiento de esa información. Exactamente. Sí, y con la irrigación del uso de las redes sociales, ¿sentís o considerás que cambió el comportamiento de la gente? Sí, sin duda que impactan los comportamientos sociales. O sea, la sobreinformación es esto, bueno, hay algunos sketches de Capusotto que hablan, ¿no? En 5 minutos te tiro 40 noticias, ¿no? Entonces, de alguna manera te aturdo y no puede haber un proceso de eso que pasa, ¿sí? O sea, No se llama anestesiado. así. Te anestesio, ¿no? Bien. 3 muertos, cambió el clima, o sea, lo que vemos en cualquier... Digo, Sí. El punto que ahora se le suma una complejidad más, que gran parte de esas noticias son falsas. Claro. Entonces ya ni siquiera es la intensidad de las noticias, sino que gran parte es lo que llamamos fake news. Hoy una fake news se viraliza 6 veces más rápido que una noticia verdadera, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo vamos a atravesar un mundo en el cual cada vez la frontera entre la verdad y la mentira se diluye más. ¿Y esto produce el agrandamiento de las grietas que hay? Eso muchas veces las grietas son un negocio para este tipo, las grietas de todo tipo, ¿sí? Sí. No solo las grietas políticas. Mira, hay un ejemplo muy claro que es, en el 2014 vos tenías alrededor de 100, 120 empresas que manejaban el negocio de redes, ¿no? En el 2017 ya fuiste a 35 y hoy está concentrada en 5. Amazon, Apple, Facebook, y que de alguna manera, a diferencia del siglo XX, donde muchas, por ejemplo, las industrias del petróleo, ¿no? Que eran los grandes oligopolios, llegaban mediante guerras o mediante violencia física, acá en muchos casos no llegaron mediante invasiones bélicas, ¿sí? Llegaron mediante lo que se llama violencia simbólica. Para ponerte un ejemplo muy concreto y que se entienda cómo esto... Hay 2 películas que se ven hace poco en Netflix, El dilema de las redes sociales y Hater, que recomiendo verlas, que lo explican. Pero mira, Facebook en Birmania, que Birmania es un país del sudeste asiático, que tenía ciertos conflictos, empezó a vender datos y a su vez empezó a fogonear una guerra étnica, ¿sí? Con falsas noticias, se viralizaba que había una ¿Facebook etnia... o las personas que usaban Facebook? No, la plataforma Facebook, Bien. con Cambridge Analytica, Con Cambridge. Sí. lo que se demuestra Sí. es la no neutralidad de las redes sociales. Bien. Las redes sociales tienen un poder en sentido económico, pero un poder también político, y hay una novedad que nosotros somos la propia mercancía. ¿Por qué nosotros y nosotras somos la propia mercancía? Bueno, porque esas redes viven
de nuestros me gusta, de nuestros likes, de conocer nuestras intimidades, de conocer nuestros Que la valores. nueva aceptación social hoy ¿Cómo? en día. Es la nueva aceptación social. Es la nueva aceptación social, el registro del otro, de la otra persona. Somos sociedades cada vez más hedonistas, más narcisistas. Sí. Hay un autor que a mí me gusta mucho, un ¿Y a qué se filósofo- debe eso? Bueno, hay muchos factores, pero entre eso hay una idea de que atravesamos una sociedad con cierto hiperindividualismo, ¿no? Donde la tendencia es cada vez más al individuo por encima de la comunidad. Te puedo hacer un pequeño Sí. paréntesis ahí con tu idea, ¿no? Pero vos decís hiperindividualismo. Pero la naturaleza humana no fue siempre hiperindividualista a lo largo de la historia. No, Después yo- seguís con la idea, ¿no? Yo creo que no, que creo que por el contrario, digo, por general cuando uno incluso va a los grupos humanos históricos, el hombre siempre ha hecho de la comunidad una razón de ser. Sí. Para los griegos, ¿no? La polis, Sí, la ciudad, era importantísimo, era peor la muerte, era peor el destierro a que la muerte. La muerte, sí. O sea, era preferible Claro. morir antes que te destierren. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Porque te quitaban tu condición de ciudadano. Y quitarte tu condición de ciudadano era tu condición de poder ser parte, de poder definir qué Claro. pasaba en esa polis. Entonces yo te lo repregunto, entonces no está vinculado eso, Pablo, ¿no te parece? Al consumismo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué? O sea, desde que se empezó a potenciar el consumismo, si ya venía inherente a lo largo de la historia el individualismo. Sí, yo creo que se potencia el consumismo. Estamos en una época en la cual cada vez nos apilamos más en las megasurbes y en los centros urbanos, estamos cada vez más cerca físicamente, en microdepartamentos, pero más lejos socialmente, no te Y saludás también con el es vecino. una ¿viste? realidad distorsionada. Entonces hay una realidad distorsionada. Sí. Y lo que hacen las redes también es de alguna manera... Mira, hay un filósofo que a mí me gusta mucho, se llama Byung-Chul Han, surcoreano, que viene a Alemania, que dice, la comunicación actual se basa en la no escucha. Estamos en un momento en el cual estamos cada vez más conectados y sin embargo somos seres cada vez más solitarios. O sea, esa hiperconexión Sí, que sí, tenemos sí, con sí. el celular, con el Netflix, etcétera, no necesariamente quiere decir que hay un proceso de socialización con la otra persona. Muchas veces es al contrario. Vos pensás que estás más conectado, pero te estás volviendo más ensimismado, más hacia adentro, ¿no? Y a la pregunta que vos me hacías, esto, cuando se le suma la idea de fake news o de discursos de odio, lo que se hace es hiperfragmentar los grupos, ¿no? Entonces tenés los grupos que están a favor de Boca, los que están de Racing, los que están los que están a favor de Boca, pero además están a favor de Cristina, los que están con Boca pero están en contra de Cristina. Entonces, ¿la tecnología juega una mala pasada Obvio. o democratiza lo que sentimos, lo que pensamos y expresamos? Yo creo que es muy difícil de hablar de democracia digital, más allá que muchas veces las redes se puedan utilizar, por ejemplo con el Ni Una Menos, fue una fuente, en el 15M en Madrid, en las primaveras árabes puedan ser espacio, pero yo soy medio escéptico del ciberactivismo. Yo creo que es muy difícil hablar de una democracia plena en las redes sociales cuando todo eso que vos producís está controlado y está digitado por 5 grandes corporaciones digitales. Todo está Que controlado. tienen intereses. Pero sí, y no es desde un punto de vista paranoico, la CIA nos Sí. observa No, todo el está tiempo. Es clarísimo, más, está claro. es hasta incluso más, uno podría decir hasta más complejo, porque ya ni siquiera te tienen que espiar de forma oculta. No, No, ya, a ver, O sea, en forma indirecta somos conscientes e inconscientes a la vez que estamos espiados. Cuando dicen puede acceder, quiere saber su ubicación y demás, y le colocas que sí o no le das bola, ya de alguna manera estás aceptando que seas espiado, ¿no? totalmente. Aparte, digo, hay algo que es el algoritmo, ¿no? El algoritmo es Sí. una operación matemática que utiliza para poder procesar los datos. Vos me preguntás cómo impactan los comportamientos. Mira, yo creo que lo que más impacta es la capacidad que tienen de predecir cómo nos vamos a comportar e influir en anticipar esos comportamientos, ¿sí? Eso me parece que O es... sea, que nos manipulan en lo que hacemos y en nuestros pensamientos. El Sí, uso de tienen la- un grado un factor muy importante de incidencia, que esto no quiere decir que sea total, ¿sí? No quiere decir que no existan resistencias, que existan movimientos como el software libre, el copyleft, que no quiere decir que las sociedades no necesariamente que está Mark Zuckerberg y nos manipula para dónde tenemos que ir, pero sí Pero es lo que sutil, está se sin podría duda- decir. Claro, es sutil, es Sí. sofisticado, es invisible. Invisible. ¿sí? Muchas veces algunos hablan del panóptico digital, ¿no? El panóptico digital quiere decir esta idea de en el goce puede haber opresión.
vos estás viendo una serie, Netflix cambió tu conducta, te quedas hasta las 3 de la mañana aunque tengas que llegar tarde al laburo, y mientras tanto Netflix te dice qué cosas puedes ver, qué gustos. O sea, esta idea de que en el goce, que vos a veces pensás que estás gozando, en una interacción, también puede haber opresión, porque te vas alienando, ¿sí? Porque dejás de desarrollar en tu plenitud por fuera de esas redes sociales. Bien, y te pido un favor, mirando a cámara, ¿no? Ahí para cerrar, ¿no? Para cerrar, ¿qué consejos le das primero a los jóvenes con el tema del manejo de las redes, sos padre vos también, y a la gente en general, al público en general, qué consejos le das con el tema de las redes? Nahuel Sosa con nosotros acá, sociólogo, también es abogado, consejos por la anomia, podemos decir, que genera las redes sociales. Bien, vamos, 3 consejos rápidos. Sí. Primer consejo, descreer de lo primero que llega. Es Bien. decir, tener una mirada crítica e ir a fuentes porque cada vez abundan más las fake news que las noticias verdaderas. Segundo O sea, en el primero quiere decir, no te apures a reenviar. Un error que todos cometemos, ¿eh? WhatsApp, te llega un WhatsApp, mirá, Sí. me acuerdo Bien. en la campaña, Sí. ese es el Bien. primero. Segundo consejo, me parece muy importante, saber que las redes no son la realidad, ¿sí? O sea, son parte de una realidad, pero no es la única realidad. Digo esto porque muchas veces ese permanente Comparación. día de comparación Sí. genera situaciones de angustia por el aspecto físico, por la imagen, entonces genera cierta soledad, ¿no? Entonces pensar esta idea de que uno también tiene un derecho a la intimidad, que no tiene que estar exponiéndolo permanentemente en las redes. Y el tercer consejo, que me parece capaz uno de los más importantes, que no es negar el uso de las redes. O sea, obviamente que está bien usar redes. El tema es cómo hacer que ese uso sea para provecho y para desarrollarse y no que las redes lo usen a uno. Entonces, para eso es importante continuar con los grados de socialización que da también la mirada física o las acciones colectivas más allá de las redes. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? A ustedes. Gracias. Realmente un placer. Sí, un placer, gracias por venir. Bueno, Gracias. señores, ahora sí, vamos a un pequeño corte, no te vayas y te quedás con nosotros acá en Feedback.